A partir de ahora todo tu dinero vendrá a mi cuenta, mamá. Tú ya no necesitas nada. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo Miguel con una sonrisa que reconocía desde que era pequeño, pero que aquella tarde tenía algo distinto, algo frío que me heló la sangre. Fingí estar de acuerdo mientras sostenía mi taza de café con manos temblorosas. Él no se dio cuenta de cómo me estremecí. Un mes después, cuando Miguel fue al banco, el director le reveló algo que lo dejó completamente destrozado, pero ya era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión. Me llamo Catalina Vázquez. Tengo 63 años y trabajé durante 4 décadas como secretaria en un importante bufete de contabilidad en Madrid. Nunca fui rica, pero siempre viví con dignidad. Y esta es la historia que necesito contar porque tal vez, solo tal vez ayude a otra madre a entender que el amor verdadero no se mide en euros. Sobre mi mesita de noche hay una fotografía antigua. En ella aparecemos mi hermana Lucía y yo, jóvenes abrazadas frente a la casa de nuestros padres en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Esa foto me ha acompañado toda mi vida y en los últimos meses ha sido lo único que me recordaba quién soy realmente. Porque cuando tu propio hijo te mira como si fueras una cuenta bancaria, comienzas a preguntarte si todavía vales algo. Antes de que todo cambiara mi vida era sencilla pero satisfactoria. Mi pequeño apartamento en el barrio de Chamberí con sus 2 habitaciones y su balcón donde cultivaba geranios y albahaca era mi refugio. Lo compré con el sudor de mi frente pagando la hipoteca durante 22 años con mi sueldo de secretaria. Cada mañana me levantaba a las 5:30. Preparaba café con canela, ese aroma que llenaba toda mi casa. Luego me sentaba en mi pequeña terraza a ver amanecer Madrid, ese momento en que la ciudad todavía duerme y el cielo se tiñe de naranja. Esos momentos de silencio eran mi tesoro. Miguel venía a visitarme cada domingo. Llegaba alrededor del mediodía siempre con su esposa Elena y mis 2 nietos Lucas, de 8 años, y Sofía, de 5. Yo cocinaba paella tortilla de patatas y siempre una tarta de Santiago que a los niños les encantaba. Elena traía el vino, generalmente un Rioja que compraba en la bodega cerca de su casa. Esos domingos eran mi alegría. Veía a Lucas corretear por la sala mientras Sofía me pedía que le contara cuentos de cuando su padre era pequeño. Miguel se sentaba en el sofá revisando su teléfono, pero de vez en cuando levantaba la vista y me sonreía. Una sonrisa cálida, la misma que tenía cuando era niño, y yo llegaba cansada del trabajo, pero igual le preparaba sus torrijas favoritas. Crié a Miguel yo sola. Su padre Antonio nos abandonó cuando él apenas tenía 3 años. Se marchó con una mujer más joven, más guapa. Nunca regresó, nunca envió dinero. Durante años esperé que al menos llamara en el cumpleaños de Miguel, pero el teléfono nunca sonó. Así que fui madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba de lunes a viernes en el bufete, a veces hasta las 9 de la noche. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa ajena para tener un poco más de dinero. Miguel nunca supo eso. Nunca le conté que mientras él dormía yo planchaba camisas de desconocidos para poder pagarle el colegio privado. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve, una buena educación. Y lo logré. Miguel se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Politécnica. Consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Se casó con Elena, una muchacha educada y amable que daba clases de música en un conservatorio. Compraron una casa en una urbanización bonita en Pozuelo con jardín y garaje para 2 coches. Yo estaba tan orgullosa. Cada vez que lo veía llegar los domingos pensaba, lo hice bien. Mi hijo ha salido adelante. Todo el sacrificio había valido la pena. Pero algo comenzó a cambiar hace aproximadamente 1 año. Miguel empezó a llegar más tarde, ya no los domingos al mediodía, sino a las 3 o 4 de la tarde. Y cuando llegaba ya no se quedaba mucho tiempo, media hora, tal vez 1 hora. Comía rápido, hablaba poco. Elena parecía incómoda, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Los niños estaban más callados, especialmente Lucas, que siempre había sido tan parlanchín. Cuando le preguntaba si todo iba bien en el colegio, solo asentía con la cabeza. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Miguel hablando por teléfono en la terraza. Su voz sonaba tensa. No, todavía no. Te dije que necesito más tiempo. Sí, ya sé que los intereses están subiendo, pero dame 1 mes más. No puedo pedírselo a mi madre. Ella apenas tiene para vivir. Me quedé inmóvil frente al fregadero con las manos llenas de espuma. Sentí un escalofrío. Miguel tenía problemas de dinero. No le pregunté nada ese día. No quería incomodarlo. Pensé que tal vez era algo pasajero, algo que él podría resolver solo.
Pero las semanas pasaron y las visitas se hicieron aún más cortas. A veces solo venía él sin Elena ni los niños. Entraba con prisa, comía algo que yo le calentaba y se marchaba diciendo que tenía mucho trabajo. Yo quería ayudarlo, pero ¿cómo? Mi pensión era de 1.100 euros al mes. Apenas me alcanzaba para mis gastos, mi comida, mis medicinas para la atención. No tenía ahorros. Todo lo que gané en mi vida lo invertí en Miguel, su educación, sus libros, su universidad, su boda. Nunca me arrepentí. Un hijo lo es todo, o al menos eso creía yo. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Una tarde de martes en marzo sonó mi teléfono. Era un número de Barcelona. Al principio pensé en no contestar, pero algo en mí me dijo que debía hacerlo. Señora Catalina Vázquez, sí soy yo. Le habla el abogado Ferran Puig del bufete Puig y Asociados. Lamento informarle que su hermana Lucía Vázquez falleció hace 3 días debido a un infarto. Como usted es su única familiar directa, necesitamos que venga a Barcelona para el proceso de sucesión. Se me cayó el teléfono de las manos. Lucía, mi hermana mayor, la que aparecía conmigo en esa fotografía sobre mi mesita. Hacía más de 20 años que no nos hablábamos. Una pelea tonta de esas que empiezan por un malentendido y terminan en un silencio que dura toda una vida. Ella se casó con un empresario catalán y se mudó a Barcelona. Yo me quedé en Madrid luchando sola con mi hijo. Intenté buscarla varias veces, pero su marido siempre me cerraba la puerta. Lucía no quiere saber nada de ti, me decía. Con el tiempo dejé de intentarlo. El orgullo es un muro muy alto, y ahora estaba muerta. Viajé a Barcelona 2 días después. El abogado me recibió en su despacho, un lugar elegante en el Passeig de Gràcia con ventanales grandes y muebles de piel. Me sentí fuera de lugar con mi bolso gastado y mi vestido sencillo. Señora Vázquez, me dijo el licenciado mientras abría una carpeta. Su hermana no tuvo hijos. Su esposo falleció hace 5 años y en su testamento dejó muy claro que usted es la única heredera de todos sus bienes. Me quedé sin palabras. ¿Cuánto? Logré preguntar. El abogado sonrió con amabilidad. 2 millones de euros, además de una propiedad en l'Eixample, valorada en aproximadamente 2 millones más. No pude respirar. 2 millones de euros. Lucía me había perdonado. Aún en su silencio, aún en la distancia, me había perdonado. Lloré en ese despacho. Lloré como no lloraba desde hacía años. Por mi hermana, por el tiempo perdido, por todas las palabras que nunca nos dijimos. El abogado me explicó que el proceso tomaría unos 2 meses, pero que el dinero sería transferido a mi cuenta una vez que firmara todos los documentos. También me entregó un sobre cerrado. Su hermana dejó esto para usted. Era una carta escrita a mano. La letra de Lucía, esa letra redonda y cuidada que reconocería en cualquier parte. La guardé en mi bolso. No podía leerla allí. Era demasiado. Regresé a mi habitación de hotel esa noche y sentada en la cama abrí el sobre con manos temblorosas. Querida Catalina, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Hay tantas cosas que debería haberte dicho en persona. Lo siento. Lo siento por los años perdidos, por mi orgullo, por no haber sido la hermana que merecías. Te he seguido desde lejos. Sé que criaste a Miguel tú sola, sé de tus sacrificios, de tu trabajo duro. Estoy orgullosa de ti, siempre lo estuve. Este dinero es tuyo por derecho. Úsalo para ti, para vivir la vida que nunca pudiste vivir por cuidar de todos los demás. Ya es hora de que pienses en ti, hermana. Te quiero, Lucía. Volví a Madrid con el corazón lleno de emociones encontradas, tristeza por Lucía, pero también una esperanza nueva. Con ese dinero podría ayudar a Miguel, podría saldar sus deudas fuera lo que fuera que lo estuviera ahogando. Podría asegurar el futuro de mis nietos, pero decidí no decir nada todavía. Quería entender mejor qué estaba pasando con mi hijo antes de hablarle de la herencia. Así que seguí con mi vida normal esperando el momento adecuado. Pasaron las semanas. Las visitas de Miguel se hicieron aún más esporádicas. Un domingo Elena no vino con él. Cuando le pregunté por ella, respondió vagamente que estaba indispuesta. Los niños tampoco vinieron. Algo no andaba bien. Lo sentía en mi corazón de madre. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a Elena. Nunca lo había hecho antes. Siempre respetaba su espacio, su vida familiar. Pero la preocupación pudo más que el protocolo. Elena, soy Catalina, la madre de Miguel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Catalina, yo no esperaba tu llamada.
Perdona que te moleste, querida. Solo quería saber si estás bien. Ayer Miguel me dijo que estabas indispuesta. Otro silencio más largo esta vez. Estoy bien, solo cansada. Su voz sonaba extraña, apagada. No era la Elena que yo conocía siempre tan vivaz. Seguro que todo está bien si necesitas hablar. Gracias, Catalina, de verdad. Pero no puedo ahora mismo. Los niños están aquí. Entiendo. ¿Puedo ir a visitarlos algún día? Hace tiempo que no veo a Lucas y Sofía. Claro, sería bueno. Su voz se quebró un poco. Te llamaré para coordinarlo. Colgué con una sensación de inquietud. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente me decidí a ir sin avisar. Tomé el autobús hasta Pozuelo y caminé hasta su urbanización. Era mediodía, sabía que Miguel estaría en el trabajo. Elena abrió la puerta y se quedó paralizada al verme. Catalina llevaba gafas de sol dentro de casa. Cuando se las quitó vi el moratón alrededor de su ojo derecho. Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? Me golpeé con una puerta. La excusa más vieja del mundo. Su labio inferior temblaba. Elena, por favor, soy yo. Se derrumbó entonces. Lloró en mis brazos como una niña. Entre sollozos la historia salió a borbotones. Miguel había cambiado. Empezó con pequeñas cosas, mal humor, irritabilidad, llegar tarde a casa. Luego descubrió que había estado apostando. Primero en línea, luego en casinos reales. Había perdido mucho dinero que no tenían. La casa está hipotecada hasta el techo, Catalina. Debe a gente peligrosa. Tiene miedo, y cuando tiene miedo bebe. Y cuando bebe... No necesitó terminar la frase. El moratón en su ojo lo decía todo. ¿Y los niños? Lucas lo vio una vez. Desde entonces está más callado. Sofía aún no entiende, pero siente la tensión. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi hijo, mi Miguel, el niño por el que lo había sacrificado todo, se había convertido en un monstruo. ¿Cómo había sucedido? ¿En qué momento perdí de vista a ese niño dulce que me hacía dibujos y me traía flores silvestres? Elena, tienes que irte de aquí. Tú y los niños. No puedo. No tengo a dónde ir. Mis padres son mayores, viven en un piso pequeño en Valencia. Mi sueldo en el conservatorio no es suficiente para mantener a los niños. Yo te ayudaré. Catalina, agradezco tu intención, pero con tu pensión... Dudé un momento. No había querido revelar lo de la herencia todavía, pero ahora había vidas en peligro. Elena, hay algo que debo contarte. Mi hermana Lucía falleció hace poco. Me dejó dinero, bastante dinero. Sus ojos se abrieron de par en par. No le he dicho nada a Miguel todavía, pero ahora me alegro de no haberlo hecho. Puedo ayudarte a ti y a los niños. Elena lloró de nuevo, esta vez de alivio. Planeamos que se quedaría en mi apartamento con los niños mientras yo me mudaba temporalmente a la casa que había heredado en Barcelona. Miguel no sabría dónde estaban al menos hasta que las cosas se calmaran. El domingo siguiente Miguel vino solo a comer como ya era habitual. Parecía más nervioso que de costumbre, más ansioso. Apenas probó la comida. Mamá, tengo que hablar contigo de algo importante. Dime, hijo. Intenté que mi voz sonara normal, aunque mi corazón latía acelerado. Sabría ya que Elena y los niños estaban planeando marcharse. Es sobre dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Estoy teniendo algunos problemas en la empresa. Nada grave, solo un bache temporal. La mentira sonaba ensayada. Necesito un préstamo, mamá, para salir del apuro. Miguel, sabes que mi pensión es pequeña. Apenas me alcanza para vivir. Lo sé, lo sé. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Pero tengo entendido que tía Lucía falleció. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te lo dijo? Un conocido en Barcelona la conocía. Me contó que murió y que tú eras su única heredera. Otra mentira. Nadie sabía de la herencia excepto el abogado, y ahora Elena. Es cierto que Lucía falleció. Decidí ser parcialmente honesta. Y sí me dejó algo de dinero. No mucho, unos 300.000 euros. Vi el brillo en sus ojos. No era tristeza por la muerte de una tía a la que apenas recordaba. Era avaricia pura y simple. Eso es genial, mamá. Podrías ayudarme con mi problema. Miguel, ese dinero es para mi jubilación, para estar tranquila en mis últimos años. Pero mamá, yo soy tu hijo, tu único hijo. ¿De qué te sirve el dinero si yo estoy en problemas? Además es una inversión. Te devolveré hasta el último céntimo con intereses.
Su tono era persuasivo, casi seductor. Estaba usando todas sus armas. Necesito pensarlo, Miguel. Es una decisión importante. No hay mucho que pensar, mamá. Soy tu hijo. Me lo debes. Esas 3 palabras, me lo debes, resonaron en mi cabeza como un martillazo. Después de todo lo que había sacrificado, de todas las noches sin dormir, de todos los trabajos extra, de las comidas que me salté para que él pudiera tener libros nuevos, él creía que yo le debía algo. Te llamaré mañana con mi decisión, le dije. Se fue no muy contento, pero al menos me dejó espacio para respirar. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té, tomé la decisión más difícil de mi vida. El dinero de Lucía no iría a Miguel. No alimentaría su adicción al juego, no le permitiría seguir maltratando a Elena. Mi hermana había sido clara. Ese dinero era para mí, para vivir la vida que nunca pude vivir. Llamé a Elena. Mañana nos vamos a Barcelona. Prepara a los niños solo lo esencial. Yo me encargaré del resto. Al día siguiente llamé a Miguel como prometí. He estado pensando, hijo, y tienes razón. Eres mi único hijo. Te ayudaré. Gracias, mamá, sabía que podía contar contigo. Pero hay condiciones. Lo que sea. El dinero está en mi cuenta del Banco Santander. Iré al banco mañana a primera hora y firmaré los documentos para transferirte, digamos, 200.000 euros. El resto lo necesito para vivir. Es perfecto, mamá. Más que suficiente. Bien, podrás ir a recoger el dinero pasado mañana. Habla con el director, señor Martínez. Él te lo entregará personalmente. Gracias, mamá. Te quiero. Y yo a ti, Miguel. Y era verdad. A pesar de todo, lo amaba. Pero a veces el amor significa no dar a alguien lo que quiere, sino lo que necesita. Colgué y respiré hondo. El plan estaba en marcha. Esa misma tarde, Elena y los niños tomaron un tren a Barcelona. Yo me quedé para ejecutar la segunda parte del plan. A la mañana siguiente fui al banco y me reuní con el director, pero no para hacer una transferencia a Miguel. En lugar de eso, cerré mi cuenta por completo. Transferí todo el dinero a una nueva cuenta en un banco diferente, bajo un fideicomiso que había establecido para Elena y los niños. Dejé un sobre para Miguel con el director. Dentro una carta explicando que sabía todo: las apuestas, el maltrato, las mentiras. Le decía que amaba al niño que fue, pero no podía apoyar al hombre en que se había convertido. Le ofrecía ayuda real, contactos para tratamiento de adicciones, terapia, un camino hacia la redención. Pero no dinero. Nunca más dinero. Esa tarde tomé un AVE a Barcelona. Mientras el tren atravesaba la meseta castellana, miré por la ventana y por primera vez en décadas sentí que respiraba libremente. Había tomado el control de mi vida. Pero lo que no sabía entonces era que Miguel no aceptaría su derrota tan fácilmente. Y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Miguel entró en el Banco Santander con paso confiado. Vestía su mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes, y llevaba su maletín de cuero. Ya había hecho planes para ese dinero: saldar algunas deudas urgentes, hacer una apuesta segura que le permitiría duplicar la cantidad, comprar el coche deportivo que siempre había querido. Por fin su madre había entendido que ese dinero le pertenecía por derecho. Al fin y al cabo no era él su único hijo. ¿No había sido él la razón de todos sus esfuerzos durante décadas? «Buenos días», dijo al llegar al mostrador de atención al cliente. «Necesito hablar con el señor Martínez, el director. Mi madre Catalina Vázquez ha dejado algo para mí». La joven empleada le indicó que esperara un momento y desapareció por una puerta. Miguel tamborileó los dedos sobre el mostrador impaciente. Cada minuto que pasaba era un minuto perdido. Tenía que llamar a cierta persona antes de las 12 para confirmar que podía pagar su deuda. El señor Martínez apareció, un hombre de unos 50 años, con traje impecable y expresión seria. «Señor Fernández, por favor, acompáñeme a mi despacho». Miguel lo siguió, notando algo extraño en el tono del director. No importaba. Probablemente eran protocolos del banco para entregar sumas importantes. Una vez en el despacho, el señor Martínez le indicó que tomara asiento. Sobre el escritorio había un sobre. Solo un sobre. «Su madre dejó esto para usted». «¿Y el dinero?», preguntó Miguel, sintiendo que algo no iba bien. «Me temo que debo informarle que su madre cerró su cuenta ayer. No hay ninguna transferencia a su nombre». Miguel se quedó paralizado. Las palabras no tenían sentido. Debía ser un error. «Eso es imposible. Mi madre me prometió». «Le sugiero que lea la carta», dijo el director, empujando el sobre hacia él.
Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre y sacó una hoja de papel. La letra pulcra de su madre llenaba ambas caras. Querido Miguel, si estás leyendo esto es porque has ido al banco esperando recibir 200.000 euros. Lamento decepcionarte, pero ese dinero no existe, al menos no para ti. Sé todo lo que has estado haciendo. Sé de tus apuestas, de tus deudas. Sé cómo has tratado a Elena y a los niños. Mi corazón se rompe al pensar en el moretón en el ojo de tu esposa, en el miedo en los ojos de Lucas. La herencia de Lucía no era de 300.000 euros, como te dije. Era mucho más. Pero ni un céntimo irá a alimentar tus adicciones o a financiar el maltrato a tu familia. Elena y los niños están a salvo ahora. No intentes buscarlos. No intentes contactarlos hasta que estés verdaderamente dispuesto a cambiar. Te amo, Miguel. Amo al niño que fuiste, al hombre que podrías llegar a ser. Pero no puedo amar al hombre que eres ahora. Si de verdad quieres mi ayuda, te la daré. No con dinero, sino con contactos para tratamiento, con apoyo para que encuentres tu camino de nuevo. Adjunto hay información sobre un centro de rehabilitación para el juego y un terapeuta especializado en manejo de la ira. La decisión es tuya. Con amor a pesar de todo, mamá. Miguel arrugó la carta en su puño. La sangre le hervía. Se sentía traicionado, humillado. Su propia madre, la mujer que debía apoyarlo incondicionalmente, le había tendido una trampa. Y peor aún, Elena y los niños se habían marchado. Todo su mundo se derrumbaba frente a sus ojos. ¿Se encuentra bien, señor Fernández?, preguntó el director con evidente incomodidad. Miguel se levantó de golpe tirando la silla hacia atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? No tengo esa información, señor. Solo me pidió que le entregara la carta. Miguel salió del banco como una furia. Llamó al teléfono de Catalina, pero estaba apagado. Fue a su apartamento en Chamberí, pero nadie respondió a sus golpes en la puerta. Un vecino finalmente salió molesto por el escándalo. Si busca a doña Catalina, se marchó ayer con maletas. Dijo que estaría fuera una temporada. Miguel regresó a su coche y golpeó el volante con tanta fuerza que la palma de su mano quedó enrojecida. Luego intentó llamar a Elena. Su teléfono también estaba apagado. Llamó a sus suegros en Valencia, pero le dijeron que no sabían nada, aunque Miguel sospechaba que mentían. Estaba atrapado. Debía 50.000 euros a personas que no aceptarían excusas. Y ahora no tenía manera de pagarles. Mientras conducía sin rumbo por las calles de Madrid, un plan comenzó a formarse en su mente. Si su madre pensaba que podía dejarlo en la ruina y salir impune, estaba muy equivocada. Él encontraría la manera de reclamar lo que era suyo por derecho. El apartamento de Lucía en Barcelona era mucho más grande y lujoso de lo que Catalina había imaginado. Situado en l'Eixample, ocupaba toda una planta de un edificio modernista con techos altos, suelos de mosaico hidráulico y amplios balcones que daban a una calle tranquila. Era elegante, sin ser ostentoso, justo como Lucía siempre había sido. Elena y los niños habían llegado el día anterior y se estaban instalando en 2 de las 4 habitaciones. Lucas, siempre observador, recorría el apartamento mirando cada detalle, mientras Sofía había encontrado un viejo juego de té de porcelana y organizaba una fiesta con sus muñecas. «Es un lugar precioso, Catalina», dijo Elena mientras preparaban la cena juntas en la amplia cocina. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecer nada, somos familia». Catalina notó que Elena parecía más relajada que nunca desde que la conocía. El moretón en su ojo comenzaba a desvanecerse, pero quedarían cicatrices más profundas invisibles. «¿Crees que Miguel vendrá a buscarnos?», preguntó Elena en voz baja para que los niños no la oyeran. «Probablemente lo intentará, pero no sabe que estamos en Barcelona, y aunque lo descubriera no conoce esta dirección. Tiene amigos en todas partes. Siempre encuentra la manera...» «Elena, mírame». Catalina tomó las manos de su nuera. «No dejaré que os haga daño, ni a ti ni a los niños. Tienes mi palabra». Esa noche, mientras los niños dormían y Elena descansaba, Catalina se sentó en el balcón con una copa de vino. La ciudad se extendía bajo ella un mar de luces y sonidos distantes. En el apartamento de su hermana, rodeada de sus cosas, sentía una extraña paz, como si Lucía estuviera allí aprobando sus decisiones. Pero sabía que la paz sería temporal. Miguel no aceptaría fácilmente la derrota. Tendría que estar preparada para la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, Catalina visitó al abogado Ferran Puig para contarle la situación.
Necesitaba asesoramiento legal sobre cómo proteger a Elena y los niños y cómo asegurar que Miguel no pudiera acceder a la herencia. Lo que ha hecho es muy valiente, señora Vázquez, dijo el abogado después de escuchar toda la historia. Muchas madres en su situación habrían cedido a las presiones. No podía permitir que ese dinero financiara sus adicciones y el maltrato a su familia. Entiendo. Vamos a tomar todas las precauciones legales necesarias. En primer lugar, recomiendo que Elena presente una denuncia por violencia doméstica y solicite una orden de alejamiento. Ella tiene miedo. Dice que Miguel tiene amigos influyentes en Madrid. Aquí estamos en Barcelona. Tengo contactos en la policía autonómica. Podemos garantizarle protección. Catalina asintió. ¿Y qué hay del dinero? ¿Miguel podría reclamarlo legalmente? La herencia es suya, señora Vázquez. Su hermana fue muy clara en su testamento. Su hijo no tiene derecho legal a ese dinero. Pero podría intentar algo. Declarar que no estoy en mi sano juicio, por ejemplo. El abogado sonrió levemente. Estamos preparados para esa posibilidad. Tengo amigos psiquiatras que pueden certificar que usted está en plenas facultades mentales. Además, el hecho de que esté tomando medidas para proteger a su nuera y nietos de un maltratador demuestra un juicio sólido y responsable. Catalina sintió un peso levantarse de sus hombros. No estaba sola en esta batalla. Hay algo más que quiero hacer, dijo. Quiero usar parte del dinero para crear una fundación, para ayudar a mujeres como Elena, que necesitan escapar de situaciones de abuso pero no tienen recursos. El abogado la miró con renovado respeto. Es un proyecto noble. Puedo ponerla en contacto con especialistas que la ayuden a establecerla. La llamaré Fundación Lucía. Mi hermana me dio una segunda oportunidad. Quiero hacer lo mismo por otras. En las semanas siguientes, Catalina se dedicó a dos tareas fundamentales: ayudar a Elena y los niños a establecerse en su nueva vida y planificar la fundación. Elena encontró trabajo como profesora de música en un conservatorio local. Los niños fueron inscritos en un buen colegio cerca del apartamento. Lucas seguía algo retraído, pero comenzaba a sonreír de nuevo. Sofía se adaptó con la facilidad de los niños pequeños, haciendo amigos rápidamente. Mientras tanto, Catalina descubría una nueva versión de sí misma. Una mujer que tomaba decisiones audaces, que no temía decir no, que ponía límites claros. A sus 63 años estaba viviendo por primera vez para ella misma. Pero en las noches, cuando estaba sola, pensaba en Miguel. Se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo. A pesar de todo, seguía siendo su hijo. Una parte de ella esperaba que encontrara el camino de regreso, no a su dinero, sino a la decencia, a la persona que podría haber sido. En Madrid, Miguel había tocado fondo. Su casa en Pozuelo estaba a punto de ser embargada. Había perdido su trabajo cuando empezó a llegar tarde y faltar sin explicaciones. Sus acreedores lo acosaban día y noche. Incluso había recibido una paliza como advertencia. Y todo era culpa de su madre. Obsesionado con esta idea, Miguel había contratado a un detective privado para encontrarla. Le costó sus últimos ahorros, pero valía la pena si conseguía acceder a esos millones que estaba convencido le pertenecían. 2 semanas después, el detective le trajo la información. Catalina estaba en Barcelona viviendo en un lujoso apartamento en Les Amplés, y no estaba sola. Elena y los niños estaban con ella. La rabia de Miguel alcanzó nuevos niveles. No solo su madre le había negado lo que era suyo, sino que había puesto a su propia esposa e hijos en su contra. Esto ya no era solo por el dinero, era una cuestión de orgullo, de honor. Consultó con un abogado de dudosa reputación que le ofreció una estrategia: declarar a su madre incompetente mental. Con testimonios de vecinos sobre su comportamiento errático, más la evidencia de que había abandonado su vida en Madrid de forma repentina, podrían conseguir que un juez ordenara una evaluación psiquiátrica. Miguel sería nombrado tutor legal y con ello administrador de todos sus bienes. Era un plan arriesgado, pero Miguel estaba desesperado. Además, tenía otra carta bajo la manga. Sabía que Elena, por miedo, nunca había denunciado los maltratos. Podría acusarla de abandonar el domicilio familiar y secuestrar a los niños. No ganaría la custodia en el fondo, ni siquiera quería ocuparse de ellos, pero la amenaza podría ser suficiente para que Elena volviera arrastrando a Catalina y su dinero con ella. Mientras tanto, en Barcelona, la tranquilidad de Catalina comenzaba a resquebrajarse. Una mañana recibió una llamada del señor Martínez, el director del banco en Madrid.
Señora Vázquez, me veo en la obligación de informarle que su hijo ha estado aquí con un notario. Está solicitando acceso a sus registros bancarios y ha mencionado una posible demanda por incapacidad mental. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Puede hacer eso? No tiene base legal, pero está creando cierto revuelo. Ha estado hablando con sus antiguos vecinos contándoles que usted sufre episodios de demencia. Algunos, por desgracia, le han creído. ¿Qué debo hacer? Le recomendaría que consultara con un abogado inmediatamente, y quizás sería prudente someterse voluntariamente a una evaluación psiquiátrica para adelantarse a cualquier acción legal. Catalina agradeció la advertencia y colgó con manos temblorosas. Inmediatamente llamó a Ferran Puig, quien la tranquilizó y le aseguró que tomaría medidas preventivas. Esa tarde, mientras Catalina estaba en el despacho de Puig, Elena recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Era Miguel», dijo cuando Catalina regresó. «¿Sabe dónde estamos?» «¿Qué te dijo exactamente?» «Que si no vuelvo con los niños a Madrid en una semana me denunciará por secuestro. Dice que tiene pruebas de que soy inestable, fotografías de cuando intenté». Elena no pudo terminar. Una vez, en un momento de desesperación, había considerado quitarse la vida. Miguel la había encontrado a tiempo, pero en lugar de ayudarla, había usado ese episodio para controlarla. «No va a pasar nada, Elena. No tiene ninguna prueba real. Estás aquí legalmente con mi invitación, y pronto tendrás la orden de alejamiento. Pero los niños, si hay un juicio, si tienen que testificar, no llegará a eso, te lo prometo». Pero esa noche Catalina no pudo dormir. Miguel estaba acercándose cerrando el círculo. No era solo el dinero lo que estaba en juego ahora, sino la seguridad y el bienestar de Elena y los niños. La amenaza de Miguel no tardó en materializarse. Una semana después, Elena recibió una notificación judicial. Miguel había presentado una demanda por secuestro parental. Al mismo tiempo, Catalina recibió una citación para someterse a una evaluación psiquiátrica como parte de un proceso de incapacitación iniciado por su hijo. «Es una táctica desesperada», dijo Ferran Puig en una reunión urgente. «No tiene base, pero nos obligará a defendernos en los tribunales. Justo lo que él quiere presionarnos». «¿Y si simplemente le doy algo de dinero?», preguntó Catalina agotada. «Una cantidad que le permita saldar sus deudas más urgentes». «Sería como alimentar a un cocodrilo esperando que te coma en último lugar», respondió el abogado. «Nunca será suficiente, y estaría usted financiando comportamientos destructivos. Entonces, ¿qué hacemos? Contraatacar. Elena debe presentar inmediatamente la denuncia por malos tratos. Tenemos las fotografías de sus lesiones, podemos conseguir testigos. Usted se someterá voluntariamente a la evaluación psiquiátrica, pero con especialistas independientes que yo elegiré. Y en cuanto a la Fundación Lucía, vamos a acelerarla. Una vez que el dinero esté comprometido en un proyecto benéfico, será mucho más difícil para él reclamarlo». El plan estaba en marcha cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras Catalina estaba sola en el apartamento, Elena había llevado a los niños a un parque cercano. Sonó el timbre. A través de la mirilla, Catalina vio a Miguel. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas y barba de varios días. Nada que ver con el ejecutivo impecable que había sido, pero sus ojos tenían un brillo febril que la asustó. «Sé que estás ahí, mamá», dijo en voz alta. «Abre la puerta, solo quiero hablar». Catalina dudó. Su instinto le decía que no abriera, pero una parte de ella, la parte que seguía siendo madre, quería verlo hablar con él, intentar hacerlo entrar en razón. Finalmente decidió abrir, pero manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Miguel, no es buen momento». «¿Cuándo será un buen momento, mamá? ¿Cuando hayas terminado de arruinar mi vida?» «No estoy arruinando tu vida. Tú lo estás haciendo con tus adicciones y tu violencia». Miguel soltó una risa amarga. «¿Violencia? Elena te ha estado llenando la cabeza con mentiras». «Fue un accidente, mamá. Estaba borracho, me tropecé y la empujé sin querer». «Vi los moretones, Miguel. Y no fue solo una vez». La expresión de Miguel se endureció. «Déjame entrar, mamá. Tenemos que hablar como adultos. Podemos hablar así, con la puerta entreabierta, como si fuera un extraño peligroso. En este momento no sé quién eres, Miguel. El hijo que crié no habría maltratado a su esposa. No habría amenazado con demandarla por secuestro cuando solo está protegiendo a sus hijos. Mis hijos. Son mis hijos y me los has quitado. Tú los perdiste cuando decidiste que tus apuestas eran más importantes que su bienestar.
Miguel golpeó la puerta con el puño haciendo que Catalina saltara hacia atrás. «Dame mi dinero, mamá. Es mío por derecho». «No es tuyo, Miguel. Nunca lo fue. Soy tu único hijo, tu heredero. Todo lo que tienes me pertenece. Te equivocas. Lo único que te debo es amor y eso nunca te lo he negado. Incluso ahora te amo lo suficiente para no permitir que te destruyas con ese dinero. Mentira, si me amaras me ayudarías. Una madre de verdad lo haría. Una madre de verdad hace lo que es mejor para su hijo, no lo que él quiere». Miguel retrocedió un paso. Su expresión se transformó de la rabia al cálculo frío. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. He cometido errores. Estoy enfermo. Necesito ayuda». Su voz sonaba diferente, ahora controlada, razonable. «Voy a buscar tratamiento para el juego. Voy a asistir a terapia para el manejo de la ira. Voy a ser el hombre que tú y Elena merecen». Catalina quería creerle. Dios sabía cuánto quería creerle, pero había algo en su tono, algo calculado. «Me alegra oírte decir eso, Miguel. Es el primer paso. Solo necesito un poco de ayuda para empezar. No todo el dinero, solo lo suficiente para pagar mis deudas más urgentes. Hay personas peligrosas detrás de mí, mamá. Tengo miedo». Ahí estaba, el verdadero motivo de su aparente arrepentimiento. «Te ayudaré a encontrar un buen centro de rehabilitación, Miguel. Pagaré por ello directamente, pero no te daré dinero en efectivo». La máscara de arrepentimiento se desmoronó al instante. «Maldita vieja egoísta, prefieres ver a tu hijo muerto que darle lo que es suyo. Cuando esos matones me encuentren, mi sangre estará en tus manos. Adiós, Miguel. Cuando estés realmente listo para cambiar, estaré aquí». Catalina cerró la puerta y puso el cerrojo. Al otro lado, Miguel siguió gritando durante varios minutos, alternando entre amenazas e imploraciones. Finalmente se marchó. Con las piernas temblorosas, Catalina se sentó en el sofá. Había enfrentado a su hijo, había mantenido sus límites, pero el precio emocional había sido enorme. Llamó inmediatamente a Farron Puig para informarle de lo sucedido. El abogado le aconsejó denunciar el incidente y reforzar la seguridad del edificio. También le recomendó que Elena y los niños se quedaran en un hotel por unos días hasta que estuvieran seguros de que Miguel había regresado a Madrid. Esa noche sola en el gran apartamento, Catalina se permitió llorar por primera vez desde que todo comenzó. Lloró por el niño que Miguel había sido, por el hombre en que se había convertido, por la familia destrozada. Y lloró por ella misma, por las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Pero cuando las lágrimas se secaron, se sintió más fuerte. Había hecho lo correcto, y seguiría haciéndolo sin importar lo difícil que fuera. 3 días después de la visita de Miguel, Catalina recibió una llamada que le heló la sangre. Era Sofía, la vecina de su apartamento en Madrid. «Catalina, ha habido un incendio en tu piso. Los bomberos están aquí, pero me temo que el daño es considerable». «¿Un incendio cómo?» «La policía cree que fue provocado. Encontraron restos de acelerante». Catalina no necesitaba preguntar quién podría haberlo hecho. La venganza de Miguel había comenzado. Ese mismo día, Elena recibió un correo electrónico anónimo con fotografías de los niños saliendo del colegio. No había texto, solo las imágenes. El mensaje estaba claro, los estaba vigilando. La situación se había vuelto insostenible. Era hora de tomar medidas drásticas. Con la ayuda de Farron Puig, Catalina presentó una denuncia formal contra Miguel por incendio provocado, amenazas y acoso. Elena finalmente se decidió a denunciar los malos tratos, respaldada por fotografías, mensajes de texto amenazantes y el testimonio de una vecina que había escuchado las discusiones violentas. Las órdenes de alejamiento no tardaron en llegar. Miguel tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de Catalina, Elena o los niños, pero todos sabían que un papel no los protegería si Miguel decidía ignorarlo. Mientras tanto, la evaluación psiquiátrica de Catalina había resultado como era de esperar. Estaba en plenas facultades mentales. La demanda de incapacitación de Miguel fue desestimada y el juez amonestó severamente a su abogado por usar el sistema judicial de manera frívola. La Fundación Lucía se constituyó oficialmente con Catalina como presidenta y Elena en el consejo directivo. Gran parte del dinero de la herencia fue transferido a la fundación, quedando legalmente protegido de cualquier reclamación personal. Parecía que poco a poco estaban ganando la batalla, pero Catalina no podía evitar sentir que el verdadero peligro aún acechaba. No se equivocaba.
Una noche 2 semanas después del incendio, Miguel apareció en el colegio de los niños durante una función escolar. Estaba visiblemente ebrio, desaliñado, casi irreconocible. Cuando vio a Elena sentada entre el público, comenzó a gritar acusaciones, exigiendo ver a sus hijos. Los profesores llamaron a seguridad, pero antes de que pudieran intervenir, Miguel había alcanzado a Elena y la había agarrado del brazo con fuerza. Cuando Lucas, valiente a pesar de su miedo, intentó defender a su madre, Miguel lo empujó con tanta fuerza que el niño cayó al suelo. Ese fue el momento en que Miguel cruzó la línea definitivamente. Varios padres lo sujetaron hasta que llegó la policía. Fue arrestado no solo por violar la orden de alejamiento, sino por agresión a Elena y a un menor. La noticia llegó a Catalina mientras estaba en una reunión con posibles donantes para la fundación. Abandonó todo y corrió al colegio, donde encontró a Elena abrazando a un Lucas tembloroso. Sofía lloraba en los brazos de una profesora. «Se acabó», dijo Elena con una voz que no admitía réplica. «Voy a solicitar el divorcio y la custodia total. Ya no tengo miedo». Catalina abrazó a sus nietos sintiendo una mezcla de dolor por lo que habían tenido que presenciar y orgullo por la determinación de Elena. A veces las peores crisis sacan a relucir nuestra verdadera fuerza. Miguel pasó esa noche en el calabozo. Al día siguiente, un juez denegó la fianza debido a la violación flagrante de la orden de alejamiento y el riesgo de reincidencia. Tendría que esperar el juicio en prisión preventiva. La noticia golpeó a Catalina con fuerza contradictoria. Por un lado, sentía alivio al saber que Elena y los niños estarían a salvo. Por otro, la idea de su hijo en una celda le partía el corazón. «¿Estoy haciendo lo correcto?», le preguntó a Farron Puig durante una de sus reuniones. «A veces me pregunto si debería haberle dado parte del dinero desde el principio. Quizás nada de esto habría ocurrido. O quizás habría sido peor», respondió el abogado con suavidad. «El dinero no habría solucionado sus problemas, señora Vázquez. Solo habría prolongado la inevitabilidad de este momento. Su hijo necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones para tener alguna esperanza de cambiar. Pero está en la cárcel. Por sus propias decisiones, no por las suyas». Catalina asintió, pero el peso en su corazón no disminuyó. Esa noche, revisando viejas fotografías, se detuvo en una de Miguel a los 10 años, sonriendo con 2 dientes frontales faltantes, sosteniendo orgulloso un dibujo que había hecho para ella. ¿Dónde había quedado ese niño dulce? ¿En qué momento el camino se había torcido tanto? Quizás nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía era que, a pesar de todo el dolor, había hecho lo correcto. No solo por ella, sino por Elena, por Lucas y Sofía, e incluso en el fondo por el propio Miguel. El juicio contra Miguel se fijó para 3 meses después de su arresto. Durante ese tiempo, Elena procedió con el divorcio, solicitando la custodia completa de los niños. Con las evidencias de malos tratos, las denuncias policiales y el incidente en el colegio, el juez falló a su favor sin apenas deliberación. Miguel perdió todo derecho de visita hasta que completara un programa de rehabilitación y terapia para el manejo de la ira. Solo entonces podría solicitar visitas supervisadas. Mientras tanto, la vida en Barcelona comenzaba a adquirir una nueva normalidad. Elena había sido ascendida en el conservatorio. Lucas, tras sesiones con una psicóloga infantil, comenzaba a recuperar su confianza y alegría. Sofía se había adaptado sorprendentemente bien, demostrando una resiliencia que asombraba a todos. Catalina dividía su tiempo entre ayudar con los niños y desarrollar la Fundación Lucía, que ya había comenzado a ofrecer asistencia legal y financiera a mujeres que necesitaban escapar de situaciones de abuso. El trabajo le daba un propósito, una manera de transformar su propio dolor en algo positivo. A veces pensaba en su hermana, imaginando lo que Lucía diría si pudiera verla ahora. Probablemente estaría orgullosa, no solo por la fundación que llevaba su nombre, sino por la fuerza que Catalina había descubierto en sí misma. Una semana antes del juicio, Catalina recibió una carta de Miguel desde la prisión preventiva. La abrió con manos temblorosas, sin saber qué esperar. «Más acusaciones, más exigencias, querida mamá. No sé si leerás esta carta o la tirarás directamente a la basura. No te culparía si lo hicieras. Me he comportado de manera imperdonable contigo, con Elena, con mis propios hijos. Estos meses en prisión han sido los más duros de mi vida, pero también los más esclarecedores. Sin acceso al alcohol, sin posibilidad de apostar, me he visto obligado a enfrentar la verdad sobre mí mismo. Y la verdad es que soy un adicto.
Al juego, al alcohol, al control, a sentirme superior a los demás. He comenzado terapia aquí dentro. Mi terapeuta dice que tengo un largo camino por recorrer, pero que el primer paso es reconocer el problema. Así que aquí estoy reconociéndolo. No te pido dinero, no te pido que me saques de aquí. Solo te pido que sepas que en medio de toda esta oscuridad estoy intentando encontrar la luz. Espero que algún día, tal vez no pronto, puedas perdonarme. Te quiere Miguel. Catalina leyó la carta 3 veces buscando señales de manipulación de falsedad. Pero algo en el tono, en la sencillez de las palabras, sonaba genuino. O tal vez solo quería creer que lo era. Consultó con la terapeuta de los niños, quien le advirtió sobre ser cautelosa. Las personas con patrones de abuso y manipulación pueden ser muy convincentes cuando quieren algo, pero el verdadero cambio requiere tiempo y esfuerzo constante, no solo palabras bonitas. Catalina decidió no responder inmediatamente. Esperaría al juicio, vería a Miguel cara a cara. Entonces tal vez podría juzgar si su arrepentimiento era sincero. El día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba tormenta. El juzgado de Barcelona estaba lleno de periodistas que habían olido una historia jugosa, curiosos, y por supuesto Elena y Catalina flanqueadas por Ferran Puig. Cuando Miguel entró escoltado por guardias, Catalina apenas lo reconoció. Estaba más delgado, con el pelo corto al estilo carcelario y una expresión derrotada que nunca había visto en él. El juicio fue breve. Miguel se declaró culpable de todos los cargos, renunciando a su derecho a un proceso completo. Su abogado presentó atenuantes: su adicción al juego, el estrés por las deudas, su disposición a someterse a tratamiento. El juez, un hombre mayor con expresión severa, escuchó con atención. Luego dictó sentencia: 2 años de prisión que podrían reducirse a 1 si completaba con éxito un programa de rehabilitación dentro de la cárcel. Además, 5 años de libertad condicional tras su liberación, con la obligación de continuar la terapia y mantenerse sobrio. La orden de alejamiento de Elena y los niños se mantuvo indefinidamente. Cuando el juez preguntó si alguien quería hacer una declaración final, Miguel levantó la mano. «Solo quiero decir», dijo con voz ronca, «que acepto completamente esta sentencia. He causado un daño terrible a las personas que más debería haber protegido. Mi madre, mi esposa, mis hijos. Les he fallado a todos. No merezco su perdón, pero espero con tiempo y esfuerzo poder demostrar que soy capaz de cambiar». Sus ojos buscaron los de Catalina entre el público. Por un breve instante sus miradas se encontraron, y en ese momento Catalina vio algo que creía perdido para siempre, un destello del niño que una vez había sido vulnerable, asustado, buscando su aprobación. Después del juicio, cuando los guardias se llevaban a Miguel, Catalina se acercó. «Leí tu carta», dijo. Miguel asintió sin atreverse a mirarla directamente. «No sé si podré perdonarte algún día por lo que le hiciste a Elena y a los niños, pero si de verdad quieres cambiar, si de verdad estás dispuesto a hacer el trabajo duro que eso implica, estaré aquí». Miguel levantó la vista sorprendido. «¿Lo dices en serio? Soy tu madre, Miguel. Siempre seré tu madre. Eso no significa que te daré dinero, o que ignoraré tus errores, o que permitiré que vuelvas a hacer daño a tu familia. Significa que no te abandonaré si tú no te abandonas a ti mismo». Miguel no pudo contener las lágrimas. «Gracias», murmuró antes de que los guardias lo condujeran fuera. Catalina se quedó allí en medio del pasillo del juzgado sintiendo una extraña paz. No era un final feliz, la vida real rara vez ofrece esos, pero era un final justo. Y por ahora eso tendría que ser suficiente. Esa noche en el apartamento del example, Catalina, Elena y los niños cenaron juntos. Hablaron del juicio, de lo que significaba para todos ellos. Lucas, siempre perspicaz, preguntó si su padre era malo. «Tu padre está enfermo», respondió Catalina con cuidado. «Ha hecho cosas malas, sí, pero eso no significa que sea malo por dentro. Significa que necesita ayuda para sanar». «¿Y va a sanar en la cárcel?», preguntó Sofía con la inocencia de sus 6 años. «Esperamos que sí, cariño», dijo Elena intercambiando una mirada con Catalina. «Pero incluso si lo hace, las cosas no volverán a ser como antes. Algunas roturas no pueden arreglarse completamente». Más tarde, cuando los niños dormían, Elena y Catalina compartieron una copa de vino en el balcón. «¿Crees que realmente puede cambiar?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió Catalina con honestidad, «pero quiero creer que sí». «¿Y nosotras? ¿Hemos cambiado?», Catalina sonrió. «Sin duda, tú eres más fuerte de lo que jamás creíste posible,
Y yo por fin he aprendido que amar a alguien no significa darle todo lo que pide, sino darle lo que realmente necesita. A veces eso significa decir no. Elena levantó su copa. Por nosotras entonces, por aprender lecciones difíciles y salir más fuertes. Por nosotras, asintió Catalina. Y por Lucía, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Mientras brindaban bajo el cielo estrellado de Barcelona, Catalina pensó en lo lejos que había llegado desde aquella tarde en que Miguel le exigió su pensión. El camino había sido doloroso, sí, pero también liberador. Había descubierto una verdad fundamental: que el amor verdadero, ya sea a un hijo, a un hermano o a uno mismo, siempre debe ir acompañado de respeto, de límites, de dignidad. Y esa quizás era la lección más valiosa de todas. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color. Los árboles del Passeig de Gràcia se cubrieron de flores, las terrazas se llenaron de gente y el sol mediterráneo bañaba la ciudad con una luz dorada que parecía promesa de días mejores. Había pasado un año desde el juicio de Miguel. Un año de cambios, de ajustes, de aprendizajes difíciles pero necesarios. Catalina observaba la ciudad desde el balcón de la oficina de la Fundación Lucía, ubicada en la planta baja del edificio donde vivían. Lo que había comenzado como una idea nacida del dolor se había convertido en un refugio real para mujeres maltratadas y sus hijos. En 12 meses la fundación había ayudado a más de 50 familias a escapar de situaciones de abuso, proporcionándoles asesoría legal, apoyo psicológico y, cuando era necesario, alojamiento temporal y ayuda económica. Los informes financieros del trimestre. Catalina. Montse, la joven contadora que habían contratado, le entregó una carpeta. Catalina sonrió al hojearla. Los números eran buenos. Además de los 2 millones de euros que ella había donado inicialmente, habían conseguido medio millón más en donaciones privadas. La gente creía en su proyecto, en su misión. Gracias, Montse. Tenemos todo listo para la gala benéfica del sábado. Todo confirmado. Vendrán 2 consejeras del ayuntamiento, 3 diputadas del Parlament y ese chef famoso que se ofreció a preparar la cena gratuitamente. Los medios también han confirmado su asistencia. Catalina asintió complacida, pero aún sorprendida por la atención que recibía la fundación. Nunca hubiera imaginado a sus 64 años convertirse en la cara visible de una causa social. Ella, que siempre había sido discreta, que había pasado décadas como secretaria en un despacho donde nadie notaba su presencia más allá de su eficiencia. Ahora daba entrevistas, participaba en conferencias, hablaba frente a políticos y empresarios. Ah, y Elena llamó. ¿Quieres saber si puedes recoger a los niños del colegio hoy? Tiene reunión con el director del conservatorio. Por supuesto, dile que estaré allí a las 5. La vida de Elena también había cambiado drásticamente. Tras el divorcio, que se finalizó 6 meses después del juicio, había ascendido a subdirectora del departamento de cuerdas en el Conservatorio de Barcelona. Sus colegas valoraban no solo su talento musical, sino su determinación, su capacidad para reinventarse tras el trauma. Los niños, como suele ocurrir con los pequeños, se habían adaptado mejor de lo esperado. Lucas, ahora con 9 años, seguía en terapia, pero había recuperado gran parte de su alegría natural. Jugaba al fútbol en un equipo local, tenía buenos amigos y sus notas habían mejorado considerablemente. Sofía, con 6 años recién cumplidos, apenas recordaba ya la vida en Madrid. Para ella, Barcelona, con su mar y sus parques, era simplemente casa. A las 5 en punto, Catalina esperaba en la puerta del colegio Montessori, donde los niños estudiaban. Lucas salió primero con su mochila del Barça y una sonrisa que se ensanchó al verla. ¡Abuela! Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Catalina seguía maravillándose de cómo ese simple gesto podía llenarle el corazón de alegría. ¿Cómo ha ido el día, campeón? Bien, he sacado un 9 en matemáticas y el entrenador dice que jugaré de titular el sábado. Eso es fantástico, tendremos que celebrarlo con tu postre favorito. ¿Crema catalana? Sus ojos brillaron de anticipación. Por supuesto. Sofía apareció entonces con su profesora de la mano. A diferencia de su hermano, era más tímida con los desconocidos, pero con Catalina se transformaba en un torbellino de energía y afecto. Abuelita, se lanzó a sus brazos casi derribándola. ¿Sabes qué? La señorita Roser dice que tengo mucho talento para el dibujo. Mira lo que he hecho hoy. Le mostró un dibujo colorido donde se veían 4 figuras. Esta eres tú, esta es mamá, este es Lucas y esta soy yo. Somos una familia. Catalina sintió un nudo en la garganta.
No había ninguna figura que representara a Miguel. Para Sofía la familia era ahora este núcleo de 4 personas. Una familia diferente reconstruida, pero no por ello menos real o menos amorosa. Caminaron hacia casa los niños hablando sin parar sobre su día, Catalina escuchando con esa atención plena que solo las abuelas saben dar. Al pasar frente a una heladería se detuvieron para un capricho improvisado. «Abuela», dijo Lucas de repente mientras lamía su helado de chocolate. «¿Papá sigue en la cárcel?» La pregunta llegó como siempre llegaban las de Lucas directas sin aviso cuando menos la esperabas. «Sí, cariño, pero como te expliqué no es para siempre. Está recibiendo ayuda para sus problemas. Y cuando salga podremos verlo. Eso dependerá de muchas cosas. De si él ha mejorado realmente, de lo que decidan los jueces, de lo que vuestra madre considere mejor para vosotros». «Yo no quiero verlo», intervino Sofía con esa franqueza brutal de los niños pequeños. «Me da miedo». Lucas le lanzó una mirada protectora a su hermana. «No pasará nada, Sophie. Si viene yo te cuidaré». Catalina observó el intercambio con una mezcla de orgullo y tristeza. Lucas había asumido un rol protector que no debería corresponder a un niño de su edad. Era una de las consecuencias invisibles del maltrato, esas cicatrices que no se ven, pero que marcan el desarrollo emocional. Cuando llegaron al apartamento, Elena ya estaba allí preparando la cena. Su reunión había terminado antes de lo previsto. «¿Cómo ha ido?», preguntó Catalina mientras los niños corrían a sus habitaciones a dejar las mochilas. «Muy bien, me han ofrecido dirigir el departamento completo a partir del próximo curso». «Elena, eso es maravilloso». Catalina la abrazó genuinamente feliz por ella. «Es un gran paso, más responsabilidad pero también mejor salario. Podríamos empezar a buscar nuestro propio piso». La idea quedó flotando entre ellas. Desde el principio la intención había sido que Elena y los niños se quedaran en el apartamento de Lucía temporalmente hasta estabilizarse. Pero un año después se había formado una rutina, un hogar compartido que funcionaba sorprendentemente bien. «No hay prisa», dijo Catalina. «A menos que tú quieras tu propio espacio claro. La verdad es que me gusta esta dinámica. Los niños están felices, tú y yo nos llevamos bien, y este piso es enorme. Pero no quiero abusar». «Abusar, Elena, vosotros sois mi familia. Si estamos bien así, ¿por qué cambiar?» Elena sonrió aliviada. «Gracias, de verdad». Mientras cenaban, Lucas y Sofía relataban las aventuras del día, Elena compartía noticias del conservatorio y Catalina comentaba los avances en la fundación. Era una escena cotidiana casi banal, pero para Catalina representaba un milagro de normalidad después de tanto caos. Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina se sentó en su habitación a revisar el correo. Entre facturas y comunicaciones de la fundación, encontró un sobre que la hizo detenerse. No tenía remitente, pero el matasellos era de Madrid. Lo abrió con cuidado y extrajo una carta escrita a mano. La letra era inconfundible, Miguel. «Querida mamá Han, pasado 6 meses desde mi última carta. No sé si recibiste las anteriores o si prefieres no responder. Lo entiendo si es así. Quería contarte que he completado el programa de rehabilitación para el juego. No ha sido fácil. Enfrentar mis demonios, admitir mis errores, reconocer todo el daño que he causado. A veces el peso de la culpa parece insoportable. Mi terapeuta dice que no debo quedarme atrapado en la culpa, que debo usarla como motivación para cambiar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sigo asistiendo a terapia individual y a grupos de apoyo. He estado sobrio durante 9 meses consecutivos. La claridad mental que viene con la sobriedad es tanto una bendición como una maldición. Veo con dolorosa nitidez todo lo que destruí con mis propias manos. A veces sueño con Lucas y Sofía. En mis sueños son felices, están jugando en una playa. Tú y Elena estáis allí vigilándolos. Yo los observo desde lejos sin poder acercarme. Quizás es una metáfora de lo que merezco. Mi abogado dice que podría solicitar la libertad condicional en unos meses por buena conducta. No sé si estoy listo para el mundo exterior. Aquí dentro todo es estructurado, controlado. Afuera estaré solo con mis decisiones. Si salgo no intentaré contactar con Elena o los niños. Respetaré la orden de alejamiento y sus deseos. Solo quería que lo supieras. Te quiere Miguel. Catalina dejó la carta sobre su regazo. ¿Qué debía hacer? ¿Responder e ignorarla como había hecho con las anteriores? No porque no le importara, sino porque no sabía qué decir, cómo reaccionar ante este Miguel, que parecía tan diferente al hombre que había amenazado, manipulado y aterrorizado a su familia.
Tomó papel y pluma y comenzó a escribir. Querido Miguel, he recibido tus cartas. Todas ellas. No he respondido antes porque necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos para encontrar un equilibrio entre la madre que te ama incondicionalmente y la mujer que debe protegerse a sí misma y a su familia. Me alegra saber que estás trabajando en tu recuperación. La adicción es una enfermedad cruel, pero no es una excusa para el maltrato. Creo que estás comenzando a entenderlo. Lucas y Sofía están bien. Están creciendo sanos y felices en Barcelona. Lucas juega al fútbol y se le dan muy bien las matemáticas. Sofía dibuja maravillosamente y tiene una imaginación desbordante. Ambos están en terapia procesando a su manera lo que vivieron. Elena también está bien. Ha encontrado su lugar aquí, está desarrollando su carrera, recuperando la confianza que perdió a tu lado. Es una madre extraordinaria. En cuanto a mí, he fundado una organización que ayuda a mujeres maltratadas a reconstruir sus vidas. Se llama Fundación Lucía en honor a mi hermana. Es un trabajo que da sentido a todo lo que hemos vivido. No sé qué pasará cuando salgas de prisión. No puedo prometer que las cosas vuelvan a ser como antes porque no lo serán. Hay heridas demasiado profundas. Pero si de verdad has cambiado, si estás comprometido con tu recuperación y con no causar más daño, entonces quizás con tiempo y paciencia podamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Cuídate, hijo. Catalina. Releyó la carta varias veces antes de meterla en un sobre y escribir la dirección de la prisión. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sentía que era lo honesto. Y después de tantos años de medias verdades y silencios cómplices, la honestidad era un valor que se había prometido no volver a comprometer. El Hotel Arts, uno de los más lujosos de Barcelona, resplandecía aquella noche de mayo. En el gran salón de baile, decorado con flores blancas y luces tenues, se celebraba la primera gala benéfica de la Fundación Lucía. Catalina, vestida con un elegante traje de chaqueta azul marino que Elena había insistido en comprarle, recibía a los invitados con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Nunca había imaginado encontrarse en una situación así, rodeada de personas influyentes, políticos, empresarios, celebridades, que habían pagado 500 euros por cubierto para apoyar su causa. «Estás imponente», le susurró Elena, espectacular en un vestido rojo que realzaba su figura esbelta. «Estoy aterrorizada», confesó Catalina. «Y si me quedo en blanco durante el discurso...» «No pasará. Conoces esta historia mejor que nadie. Es tu historia». Tenía razón. En el último año, Catalina había aprendido a contar su experiencia, a transformar su dolor personal en un mensaje universal sobre el maltrato económico a personas mayores, sobre la manipulación emocional, sobre el derecho a decir no, incluso a quienes más amamos. La cena transcurrió en un ambiente de camaradería y compromiso. Entre plato y plato, varias mujeres que habían sido ayudadas por la fundación compartieron sus testimonios. Historias de valor, de supervivencia, de reconstrucción. La de Carla, una mujer de 70 años cuyo hijo drogadicto había vaciado sus cuentas bancarias y la había dejado prácticamente en la calle. La de Pilar, una viuda cuya hija y yerno habían intentado declararla incapaz para apropiarse de la casa familiar. La de Teresa, cuyos nietos adultos la habían estafado con un esquema piramidal que dejó a la anciana sin los ahorros de toda una vida. Cuando llegó el momento del discurso de Catalina, el silencio cayó sobre la sala como un manto. Se acercó al podio con pasos decididos, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace poco más de un año mi hijo Miguel me dijo, a partir de ahora todo tu dinero vendrá a mi cuenta, mamá. Tú ya no necesitas nada. Lo dijo con una sonrisa que conocía desde que era niño, pero que aquella tarde tenía algo distinto, algo frío que me heló la sangre. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza a medida que relataba su historia. No ocultó nada, ni su ingenuidad inicial, ni el shock de descubrir la adicción y el maltrato, ni el desgarrador proceso de tomar la decisión de no ceder, de poner límites, de priorizar la seguridad y el bienestar de Elena y los niños, y también el suyo propio. El maltrato económico a personas mayores es una epidemia silenciosa, continuó. Ocurre a puerta cerrada en el seno de familias aparentemente normales. Se disfraza de ayuda, de protección, de es por tu bien, mamá. Y las víctimas callamos por vergüenza, por miedo a ser juzgadas como malas madres, malos padres, malos abuelos. Callamos porque el amor, especialmente el amor maternal o paternal, nos ha sido presentado como un amor que debe ser incondicional, sin límites, sacrificial hasta el extremo.
Hizo una pausa observando los rostros atentos, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo en silencioso reconocimiento. Pero hoy estoy aquí para deciros que el amor verdadero, el amor sano, siempre incluye el respeto. Respeto por uno mismo y respeto por el otro. Y a veces la forma más elevada de amar a alguien es decirle no. No alimentaré tu adicción. No financiaré tu maltrato. No permitiré que destruyas tu vida o la de otros con mi dinero, con mi silencio, con mi complicidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Personas que Catalina no conocía se acercaron a abrazarla, a compartir sus propias historias, a agradecerle por dar voz a una realidad que muchos vivían, pero pocos se atrevían a nombrar. La gala fue un éxito rotundo. No solo recaudaron más de 300.000 euros para la fundación, sino que consiguieron el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona para ceder un espacio más grande donde pudieran expandir sus servicios. «Has estado brillante», le dijo Ferran Puig, quien había asistido como invitado de honor. «Has encontrado tu vocación, Catalina. Siempre fuiste mucho más que una secretaria». Esas palabras dichas con sincera admiración tocaron algo profundo en Catalina. Durante décadas su identidad había estado definida por sus roles: secretaria, madre, esposa abandonada. Ahora, a sus 64 años, estaba descubriendo una nueva faceta de sí misma, activista defensora voz de quienes no tenían voz. De camino a casa en el taxi, Elena tomó su mano. «¿Sabes? Los niños preguntaron hoy por qué no podían venir a verte hablar. Les dije que era una fiesta para adultos, pero la verdad es que no estaba segura de si querrías que escucharan toda la historia». Catalina reflexionó un momento. «Creo que Lucas está listo para entender la versión adaptada a su edad. Sofía quizás sea aún pequeña, pero no quiero que crezcan sin saber lo que pasó. No quiero perpetuar el silencio que protege a los maltratadores». Elena asintió. «Tienes razón. El terapeuta dice lo mismo. La verdad contada con sensibilidad y adecuada a su edad es mejor que las fantasías que pueden crear para llenar los vacíos». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Catalina pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un año. No solo las circunstancias externas, sino ella misma. La mujer que siempre había puesto las necesidades de todos por delante de las suyas, que había temido al conflicto, que había preferido el silencio a la confrontación, ahora hablaba frente a cientos de personas, defendía sus derechos, establecía límites claros. Había aprendido tarde, pero no demasiado tarde, que la bondad no está reñida con la firmeza, que se puede amar profundamente a alguien y aún así decirle no cuando es necesario. Con ese pensamiento consolador, se durmió exhausta pero satisfecha. Un martes lluvioso de octubre. Miguel ha solicitado la libertad condicional. La audiencia será el mes que viene. Catalina se sentó sintiendo que las piernas no la sostendrían. Habían pasado casi 18 meses desde el arresto, y aunque sabía que este momento llegaría, no estaba preparada para la avalancha de emociones que trajo consigo. ¿Cuáles son las probabilidades de que se la concedan? Altas. Ha completado todos los programas requeridos, tiene informes favorables de los psicólogos penitenciarios y no ha tenido incidentes disciplinarios. Además, tiene una oferta de trabajo en un taller mecánico en Madrid de un antiguo compañero de universidad. Y la orden de alejamiento sigue vigente. No podrá acercarse a Elena ni a los niños. En cuanto a ti, como nunca solicitaste una orden específica legalmente, podría contactarte, pero por supuesto no está obligado a hacerlo. Catalina se quedó en silencio, procesando la información. «Catalina, ¿sigues ahí?» «Sí, perdona. Solo estaba pensando. ¿Debo hacer algo? ¿Presentar alguna objeción?» «Podrías, pero honestamente no creo que cambiara nada. Miguel ha cumplido con todos los requisitos legales para la libertad condicional. La pregunta es, ¿quieres oponerte?» Era una buena pregunta. Quería mantener a su hijo en prisión más tiempo. ¿Sentiría Elena y los niños más seguros? ¿O era momento de permitir que Miguel demostrara en libertad si su cambio era genuino? «Necesito consultarlo con Elena», dijo finalmente. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Catalina y Elena se sentaron en la sala con una botella de vino entre ellas. «Miguel solicita la libertad condicional», dijo Catalina sin preámbulos. «Es probable que se la concedan». Elena palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. En los últimos meses había desarrollado una fortaleza interna que Catalina admiraba profundamente. «¿Volverá a Madrid?» «Eso parece. Tiene una oferta de trabajo allí». «Bien, cuanto más lejos mejor».
Catalina dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Crees que deberíamos oponernos legalmente? Podríamos intentarlo. Elena consideró la pregunta girando pensativamente la copa de vino entre sus dedos. ¿Tú qué piensas? No lo sé. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado, que merece una segunda oportunidad. Otra parte tiene miedo de que todo sea una actuación que en cuanto esté libre vuelva a las andadas. La orden de alejamiento seguiría vigente, ¿verdad? Sí, para ti y los niños. ¿Y para ti? No, nunca la solicité. Elena la miró con preocupación. ¿Y si intenta manipularte de nuevo? Si vuelve con la misma historia de que necesita dinero. No soy la misma persona que era hace año y medio, Elena. He aprendido a reconocer la manipulación, a establecer límites. Y tú también. No somos las mismas mujeres que él podía controlar. Elena asintió lentamente. Tienes razón. Y mantenerlo en prisión solo por miedo, no sé si es justo o incluso práctico. Tarde o temprano saldrá. Entonces no nos oponemos, no. Pero debemos estar preparadas, informar al colegio de los niños, quizás contratar seguridad adicional para la fundación. Por supuesto, y hablar con los niños, sobre todo con Lucas. Ha estado preguntando mucho últimamente. Elena suspiró. Es duro. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Si deberíamos haber cortado todo contacto, cambiado nuestros nombres, empezado de cero en otro lugar. Eso habría sido huir. Y huir no resuelve nada, solo pospone el enfrentamiento inevitable. Lo sé, es solo que a veces echo de menos la ingenuidad. Esa sensación de que el mundo es un lugar seguro. Catalina se acercó y tomó su mano. El mundo nunca ha sido un lugar completamente seguro, Elena, pero somos más fuertes juntas. Y ahora tenemos una red de apoyo, recursos, conocimiento. No estamos solas. La audiencia de libertad condicional se celebró a mediados de noviembre. Ni Catalina ni Elena asistieron, aunque Ferran Puig estuvo presente como observador legal. Como habían previsto, a Miguel le fue concedida la libertad bajo ciertas condiciones: mantener el trabajo, continuar con la terapia, someterse a controles de alcohol y drogas, y respetar la orden de alejamiento. Saldría de prisión el 1 de diciembre. A medida que se acercaba la fecha, Catalina notó cambios sutiles en el comportamiento de todos. Elena estaba más tensa, verificando 2 veces que las puertas estuvieran cerradas por la noche. Lucas se volvió más introvertido, pasando horas dibujando escenas oscuras que preocupaban a su terapeuta. Incluso Sofía, que apenas recordaba a su padre, empezó a tener pesadillas. Catalina misma se descubrió escaneando las calles cuando salía, medio esperando ver a Miguel en cada esquina, aunque sabía que estaría en Madrid a cientos de kilómetros. El miedo era irracional, pero comprensible. Durante meses habían construido una burbuja de seguridad, una nueva normalidad, donde Miguel existía solo como un recuerdo lejano, una amenaza contenida. Ahora esa burbuja se rompía. El día en que Miguel debía salir, Catalina recibió un mensaje de texto desde un número desconocido. Estoy fuera. Gracias por no oponerte. Respetaré tus deseos y los de Elena. M. Conciso, respetuoso, sin exigencias ni manipulaciones. Un buen comienzo, pensó Catalina. O quizás solo una nueva táctica. El tiempo lo diría. No respondió al mensaje. Necesitaba más que palabras para confiar de nuevo. Necesitaba acciones coherentes, tiempo, pruebas concretas de cambio. La vida siguió su curso. Diciembre trajo las preparaciones navideñas, las luces en las calles de Barcelona, el ambiente festivo que ni siquiera el recuerdo de Miguel podía empañar completamente. Los niños estaban emocionados con la idea de Papá Noel y los Reyes Magos. Elena ensayaba para el concierto de Navidad del conservatorio. La fundación organizaba una campaña especial para mujeres mayores solas durante las fiestas. Catalina se sumergió en estas actividades intentando no pensar en Madrid, en Miguel, en lo que estaría haciendo ahora. Pero en las noches, cuando el apartamento dormía, se permitía preocuparse. ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado un lugar decente para vivir? ¿Estaría comiendo adecuadamente maternal hasta el final?, pensó con ironía. Incluso después de todo. El 23 de diciembre, mientras compraba los últimos regalos en el Corte Inglés de Plaza Cataluña, su teléfono sonó. Era el mismo número desconocido. «Mamá», la voz de Miguel, más grave de lo que recordaba, quizás por la emoción. «Miguel, ¿cómo estás?» «Bien dentro de lo que cabe. Adaptándome. El trabajo en el taller es duro pero honesto. Mi compañero de universidad ha sido muy generoso». «Me alegro». Un silencio incómodo se instaló entre ellos.
Solo llamaba para desearte feliz Navidad. Sé que no tengo derecho a más, pero quería que supieras que pienso en ti, en todos vosotros. Gracias, Miguel. Catalina sintió un nudo en la garganta. También te deseo feliz Navidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están Lucas y Sofía? Están bien, creciendo rápido, emocionados con las fiestas. Me alegro. Otro silencio. No tienes que decirles que he llamado. Entiendo si no quieres confundirlos. Se lo diré a Elena. Decidiremos juntas. Claro, por supuesto. Es lo correcto. La conversación fue breve, casi formal, pero cuando colgó Catalina sintió algo que no esperaba: esperanza. No una esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, eso era imposible, sino la esperanza de que quizás, solo quizás Miguel estaba realmente en el camino de la recuperación. Esa noche compartió la llamada con Elena. Sonaba diferente, concluyó, más humilde, más consciente. Podría ser una actuación, señaló Elena, siempre cautelosa cuando se trataba de Miguel. Podría ser, pero también podría ser real. ¿Qué quieres hacer? Nada por ahora. Observar, esperar, ver si este comportamiento se mantiene en el tiempo. Elena asintió satisfecha con esta respuesta prudente. ¿Se lo decimos a los niños? Quizás a Lucas, ha estado preguntando. Al día siguiente, Nochebuena, mientras preparaban la cena tradicional, Catalina encontró un momento a solas con Lucas. El niño estaba ayudando a decorar el árbol colgando bolas de colores con concentración casi matemática. Lucas, tengo que contarte algo. Él la miró con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su edad. Es sobre tu padre. Salió de prisión hace unos días. Lucas dejó la bola que sostenía y se quedó muy quieto. Va a venir a buscarnos. El miedo en su voz rompió el corazón de Catalina. No, cariño, no puede acercarse a vosotros ni a tu madre. Hay una orden del juez que se lo prohíbe. Está viviendo en Madrid y tiene trabajo allí. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Porque creo que tienes derecho a saberlo. Y porque llamó ayer para desearnos feliz Navidad. ¿Sigue enfadado? No parecía enfadado. Parecía arrepentido. Preguntó por ti y por Sofía. Lucas guardó silencio, procesando la información a su manera metódica. ¿Tú crees que ha cambiado de verdad? No lo sé, cariño. La gente puede cambiar, pero lleva tiempo. Y necesitamos ver acciones, no solo palabras. Como cuando yo prometo ordenar mi habitación, pero luego no lo hago. Catalina sonrió. Algo así, pero con cosas más importantes. Si ha cambiado de verdad, ¿podré verlo algún día? Era la pregunta que Catalina temía. Eso dependerá de muchas cosas. De si él sigue mejorando, de lo que digan los jueces, de lo que tu madre considere mejor para ti. Y también dependerá de lo que tú quieras cuando seas un poco mayor. Lucas asintió aparentemente satisfecho con esta respuesta que no era ni un sí ni un no definitivo. Abuela, ¿puedo preguntarte algo más? Claro, mi vida. Es malo que a veces lo extrañe no al papá que gritaba y empujaba, sino al que me llevaba al parque y me enseñaba a montar en bicicleta. Catalina lo abrazó con fuerza. No, Lucas, no es malo. Es completamente normal. Tu padre hizo cosas malas, pero eso no borra los buenos recuerdos que tienes. Puedes guardar esos momentos felices en tu corazón. El niño se relajó en sus brazos. Gracias, abuela. Esa noche, mientras la familia celebraba la Nochebuena con turrón y cava zumo para los niños, Catalina pensó en Miguel solo en Madrid. Le había enviado un pequeño regalo, una bufanda tejida a mano y una tarjeta firmada por ella, sin presión, sin expectativas. Un pequeño gesto para decir, te veo, reconozco tu esfuerzo. Era un comienzo, un frágil puente sobre un abismo de dolor y desconfianza. Si se sostendría o se derrumbaría, solo el tiempo lo diría. La primavera siguiente trajo cambios positivos para todos. Elena fue oficialmente nombrada directora del departamento de cuerdas en el conservatorio. Los niños florecían en el colegio y en sus actividades extraescolares. La Fundación Lucía había ampliado sus servicios y ahora contaba con un equipo de 10 personas, incluyendo abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Catalina, que había cumplido 65 años en febrero, se encontraba en un momento de plenitud que nunca habría imaginado posible. Su trabajo en la fundación le daba un propósito, un sentido de utilidad social que trascendía su propio drama familiar. Había aparecido en varios programas de televisión y radio, hablando sobre el maltrato económico a personas mayores. Incluso había sido invitada a dar una charla en el Parlamento Europeo sobre el tema.
Miguel, mientras tanto, parecía estar manteniéndose en el camino correcto. Según sus llamadas telefónicas quincenales, que se habían vuelto una rutina, seguía trabajando en el taller, asistiendo a sus reuniones de jugadores anónimos y terapia, y viviendo una vida modesta pero estable en un pequeño apartamento en Vallecas. No pedía dinero, no insistía en ver a los niños, no presionaba, simplemente informaba sobre sus progresos, preguntaba por la familia y agradecía a Catalina por mantener abierto este canal de comunicación. Elena seguía escéptica, pero había suavizado su postura lo suficiente como para permitir que Lucas y Miguel intercambiaran cartas ocasionales siempre supervisadas por ella o Catalina. Sofía, aún demasiado pequeña para entender completamente la situación, recibía regalos de cumpleaños y Navidad de un padre al que apenas recordaba. En abril sucedió algo inesperado. Catalina recibió una llamada de Rosa, la esposa del dueño del taller donde trabajaba Miguel. Señora Vázquez, disculpe que la moleste. Su hijo me dio su número para casos de emergencia. El corazón de Catalina dio un vuelco. ¿Ha pasado algo? Miguel sufrió un accidente en el taller. Nada grave, gracias a Dios, pero se ha roto el brazo y tiene algunas contusiones. Está en el Hospital La Paz. ¿Está consciente? ¿Puedo hablar con él? Está sedado ahora mismo. Los médicos dicen que necesitará cirugía para fijar el hueso, pero se recuperará completamente. Mi marido se siente terrible. Fue un accidente con una de las máquinas. Por supuesto, entiendo. ¿Hay alguien con él? Mi marido estuvo hasta que lo ingresaron, pero tuvo que volver al taller. Yo iré más tarde a llevarle algunas cosas. Pero pensé que debía saberlo. Gracias, Rosa, de verdad. Cuando colgó, Catalina se quedó mirando al vacío. Su hijo estaba herido solo en un hospital. Hacía casi 2 años que no lo veía en persona. Solo conocía su voz a través del teléfono, su letra en las cartas a Lucas. ¿Malas noticias?, preguntó Elena notando su expresión. Catalina le explicó la situación. Vas a ir a Madrid, ¿verdad? No era una pregunta realmente. Creo que debo hacerlo. Mi hijo está herido solo. Lo entiendo. Elena la sorprendió con su respuesta inmediata. De hecho, creo que es lo correcto. Ha demostrado durante meses que está cambiando. Merece tener a su madre en un momento así. ¿Estás segura? No quiero que pienses que estoy eligiendo a Miguel sobre vosotros. Catalina, hace mucho que dejé de ver esto como una competencia. Miguel es tu hijo. Siempre lo será. Y por lo que hemos visto en el último año, está haciendo un esfuerzo genuino por rehabilitarse. No sería justo pedirte que lo abandones cuando te necesita. Catalina la abrazó agradecida por su comprensión. Volveré en unos días. Solo me quedaré hasta que esté fuera de peligro. Tómate el tiempo que necesites. Los niños y yo estaremos bien. Esa misma tarde, Catalina tomó un AVE a Madrid. Durante el viaje reflexionó sobre lo que significaba este reencuentro. La última vez que había visto a Miguel fue en el juzgado esposado derrotado. ¿Cómo sería ahora? ¿Realmente habría cambiado tanto como sugerían sus cartas y llamadas? El Hospital La Paz era un enorme complejo en el norte de Madrid. Catalina preguntó en información y le indicaron la habitación de Miguel, planta cuarta, cirugía ortopédica. Al entrar lo vio dormido conectado a un suero con el brazo derecho escayolado y elevado. Tenía un corte en la frente, suturas. Se veía pálido, vulnerable. Se sentó junto a la cama observándolo dormir. Había perdido peso. El pelo, antes siempre perfectamente peinado, estaba más largo, con algunas canas en las sienes. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Parecía mayor que sus 42 años. Y sin embargo, en el sueño, Catalina podía ver al niño que había sido. Su niño. Miguel abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz. Cuando la vio, su expresión pasó de la confusión al asombro. «Mamá, ¿eres tú de verdad o es la morfina?» Catalina sonrió con lágrimas en los ojos. «Soy yo, hijo. Me llamó Rosa para contarme lo del accidente. No deberías haber venido. Estoy bien, solo un hueso roto. Y perderme la oportunidad de regañarte por ser descuidado con maquinaria peligrosa, ni hablar». Miguel intentó reír, pero hizo una mueca de dolor. «Ay, no me hagas reír. Me duele todo. Lo siento. Necesitas que llame a la enfermera». «No estoy bien. Solo sorprendido de verte aquí. No esperaba...» Se le quebró la voz. «No esperaba que vinieras. Soy tu madre, Miguel. Por supuesto que iba a venir». Se miraron en silencio, 2 años de distancia física disolviéndose lentamente. «Te ves bien», dijo finalmente Miguel.
Diferente pero bien. Tú también te ves diferente. Más viejo. Más sereno, iba a decir. Miguel asintió. Lo estoy intentando. Cada día. Lo sé. Se nota. Otro silencio menos incómodo esta vez. ¿Cómo están Elena y los niños? Están bien. Elena te manda saludos. No era exactamente cierto, pero parecía lo correcto decir. Lucas está muy contento con tus cartas. Tiene un partido importante de fútbol este fin de semana. Ojalá pudiera verlo jugar. Algún día, Miguel, si sigues por este camino. ¿De verdad lo crees? ¿Que algún día podré ser parte de sus vidas de nuevo? No será como antes. Nunca podrá ser como antes. Pero sí creo que con tiempo, con paciencia, con más pruebas de que tu cambio es permanente, podría haber un nuevo tipo de relación. Miguel cerró los ojos un momento como si quisiera contener las lágrimas. Gracias por esa esperanza. Los días siguientes fueron una inmersión en una nueva dinámica entre madre, hijo e hijo. Catalina se hospedó en un hotel cercano al hospital y pasó horas junto a la cama de Miguel conversando, a veces simplemente haciéndole compañía mientras él dormía o veía televisión. Hablaron de todo, del accidente del trabajo en el taller de la rehabilitación de Miguel, de la fundación de Catalina de los niños. Evitaron los temas más dolorosos, las agresiones a Elena, el terror de los niños, las amenazas y manipulaciones, pero ambos sabían que flotaban en el ambiente fantasmas que algún día tendrían que enfrentar directamente. Cuando Miguel fue dado de alta 5 días después, Catalina lo acompañó a su apartamento. Era un lugar pequeño pero limpio en un edificio antiguo pero bien mantenido. Un sofá, una mesa con 2 sillas, una cocina minúscula. En las paredes dibujos que Lucas le había enviado. Sobre una mesita una fotografía de los niños que Catalina le había mandado en Navidad. No es gran cosa, dijo Miguel claramente avergonzado después de la opulencia en la que había vivido antes. Pero pago el alquiler con mi propio dinero. Es honesto. Es un buen lugar, dijo Catalina con sinceridad. Se nota que es tuyo. Preparó la cena mientras Miguel descansaba. Una simple tortilla de patatas como las que le hacía cuando era niño. Cenaron juntos hablando de cosas cotidianas como si los años de drama y trauma no existieran. Antes de marcharse, Catalina le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Un billete de AVE a Barcelona, para dentro de 2 meses cuando tengas el alta médica completa. Si quieres puedes venir a vernos. A mí quiero decir, Elena y los niños no estarán. Irán a visitar a sus abuelos en Valencia ese fin de semana. Miguel miró el billete como si fuera un tesoro. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que conozcas mi nueva vida. La Fundación Lucía, el apartamento. Todo lo que he construido. Si estás listo, claro. Estaré listo. Te lo prometo. Se abrazaron con cuidado, evitando el brazo escayolado. Cuídate, hijo, dijo Catalina antes de salir. Y sigue adelante un día a la vez. Lo haré, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. De vuelta en el tren a Barcelona, Catalina reflexionó sobre estos días intensos. El reencuentro había sido diferente a todo lo que había imaginado. Ni completamente feliz, ni desgarradoramente doloroso. Simplemente real, con todas las complicaciones, los silencios incómodos, los momentos de conexión genuina. Había visto el cambio en Miguel. No era perfecto, no estaba curado, pero estaba trabajando duro. Ya no era el hombre manipulador y violento que había aterrorizado a su familia. Tampoco era el niño inocente de sus recuerdos. Era alguien nuevo, alguien que estaba tratando de reconstruirse desde los escombros de su vida anterior. Y ella también era alguien nueva. Una mujer que había aprendido a poner límites, a reconocer la manipulación, a defender lo que era justo incluso cuando dolía. Una mujer que ahora sabía que el amor verdadero no se mide en sacrificios ciegos, sino en respeto mutuo. Quizás pensó mientras el paisaje pasaba veloz por la ventanilla, la verdadera sanación no consistía en volver a lo que fueron antes, sino en construir algo nuevo y mejor a partir de las lecciones aprendidas en el dolor. 2 años después del accidente de Miguel, la Fundación Lucía celebraba su 3er aniversario con una ceremonia especial. Habían ayudado a más de 200 mujeres y sus familias a escapar de situaciones de abuso económico y emocional. Habían impulsado cambios legislativos para proteger mejor a las personas mayores de la explotación financiera. Habían creado una red de apoyo que se extendía por toda España.
Catalina, ahora de 67 años, observaba con orgullo el gran salón donde voluntarios beneficiarios y colaboradores se mezclaban en un ambiente de celebración. Elena, elegante, con un traje sastre gris perla, conversaba animadamente con la concejala de servicios sociales. Lucas, ya con 11 años y casi tan alto como su madre, ayudaba a servir bebidas. Sofía, con 8 años, encantaba a todos con su energía y su labia. Y en un rincón discreto, algo apartado pero presente, estaba Miguel. Los últimos 2 años habían sido de reconstrucción lenta, cuidadosa. Tras su visita a Barcelona se habían establecido nuevas dinámicas. Miguel viajaba a ver a Catalina una vez al mes. Inicialmente estas visitas coincidían con los fines de semana en que Elena y los niños visitaban a sus abuelos para evitar encuentros incómodos. Pero con el tiempo, con la constante evidencia de su rehabilitación, las cosas habían ido cambiando. Miguel había mantenido su trabajo en el taller, eventualmente ascendiendo a encargado. Seguía asistiendo a terapia y grupos de apoyo. No había recaído en el juego ni en el alcohol. Había pagado poco a poco sus deudas. La orden de alejamiento había sido modificada, permitiéndole ver a los niños en visitas supervisadas una vez al mes. Al principio fueron encuentros tensos, especialmente con Lucas, que recordaba vívidamente el maltrato. Pero Miguel, guiado por su terapeuta, había sabido respetar los tiempos del niño, sin presionar, sin exigir un cariño que tendría que ganarse de nuevo. Sofía, con la capacidad de perdonar propia de los niños pequeños, había sido más receptiva. Poco a poco había ido reconstruyendo un vínculo con ese padre que apenas recordaba. Elena comprensiblemente mantenía las distancias. El divorcio era definitivo, las heridas demasiado profundas. Pero había llegado a un punto en que podía estar en la misma habitación que Miguel sin sentir pánico. Podían coordinar civilizadamente los detalles relacionados con los niños. Era un progreso enorme. Un brindis por la fundadora y alma de este proyecto, anunció Ferran Puig levantando su copa. Catalina Vázquez, que transformó una tragedia personal en un faro de esperanza para cientos de mujeres. Los aplausos llenaron la sala. Catalina, nunca cómoda siendo el centro de atención, sonrió con modestia. No he hecho nada extraordinario, dijo cuando pudo hablar. Solo lo que cualquier mujer haría si tuviera los recursos y el apoyo adecuados, defenderse a sí misma y ayudar a otras a hacer lo mismo. Miró a su alrededor, a las caras que habían llenado estos años intensos. Elena, que había pasado de víctima a superviviente a mujer fuerte e independiente. Los niños que estaban superando el trauma con la resiliencia asombrosa de la juventud. El equipo de la fundación dedicado y comprometido. Y sí, incluso Miguel, que había tenido el valor de enfrentar sus demonios y cambiar. La lección más importante que he aprendido en estos años, continuó, es que el amor verdadero siempre incluye respeto. Respeto por uno mismo y respeto por el otro. Y que a veces la forma más elevada de amar a alguien es establecer límites claros. Vio a Miguel asintiendo discretamente desde su rincón. Él lo entendía ahora. Lo había aprendido del modo más duro. Muchas mujeres, especialmente de mi generación, fuimos educadas para creer que el amor significa sacrificio incondicional, especialmente hacia nuestros hijos. Que ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, implica dar hasta quedarnos vacías. Murmuros de reconocimiento recorrieron la sala. Pero eso no es amor. Es codependencia. El amor verdadero nutre a ambas partes. El amor verdadero respeta los límites. El amor verdadero no exige la anulación de uno mismo. Alzó su copa. Así que brindo por todas vosotras mujeres valientes que habéis dicho no cuando era necesario, que habéis establecido límites, que habéis elegido respetaros a vosotras mismas. Y por los hombres que han tenido la humildad y la fuerza para cambiar, para aprender, para crecer. Su mirada se cruzó brevemente con la de Miguel. No era perdón completo, no era olvido, no era restablecimiento de la confianza ciega. Era reconocimiento del esfuerzo, del cambio, del camino recorrido. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Miguel se acercó a Catalina. Felicidades, mamá. Lo que has construido aquí es extraordinario. Gracias, Miguel. Sabes, cada vez que vengo aquí, cada vez que veo lo que has logrado a partir de lo que yo hice, siento una mezcla extraña de vergüenza y orgullo. Vergüenza por el dolor que causé, pero orgullo por la mujer increíble que eres. No lo construí sola, dijo Catalina. Fue gracias a Elena, a Ferran, a todo el equipo. Incluso gracias a ti, en cierto modo. Miguel la miró sorprendido.
A mí, ¿cómo podría ser eso posible? A veces necesitamos tocar fondo para encontrar nuestra verdadera fuerza. Tú me empujaste a ese fondo, sí, pero también me obligaste a descubrir recursos que no sabía que tenía. Aún así, si pudiera volver atrás. Pero no podemos, Miguel. Solo podemos ir hacia adelante. Y has demostrado día tras día durante 2 años que estás comprometido con ese camino. Miguel asintió con los ojos húmedos. Lo estoy. Lo estaré siempre. Os debo eso a ti, a Elena, a los niños. No se trata de deuda. Se trata de elección. Cada día eliges ser mejor. Eso es lo que importa. Fueron interrumpidos por Lucas, que se acercó con cierta cautela. Abuela, mamá dice que ya nos vamos. Gracias, cariño. Estaré allí en un momento. Lucas miró a su padre aún con esa mezcla de añoranza y recelo. Adiós, papá. Adiós, campeón. Nos vemos la semana que viene, ¿no? El niño asintió. Es mi partido de semifinales. ¿Vendrás a verme? Miguel miró a Catalina sorprendido por la invitación. Era la primera vez que Lucas mostraba interés en que su padre asistiera a una de sus actividades. Si tu madre está de acuerdo, me encantaría ir. Ya le he preguntado. Dice que está bien mientras te quedes en las gradas y no causes problemas. La franqueza infantil hizo que Catalina reprimiera una sonrisa. Te prometo que me comportaré. Lucas pareció satisfecho y se alejó para reunirse con su madre y hermana. Eso ha sido un gran paso, comentó Catalina. Lo sé, no lo esperaba. Miguel parecía genuinamente emocionado. Catalina, sé que nunca podré reparar completamente el daño que hice. Sé que Elena nunca volverá conmigo y lo entiendo. Pero si pudiera ser un padre presente para mis hijos, un padre que no los asusta, que no los daña, si pudiera ser al menos eso. Estás en camino, Miguel. Solo sigue así, un día a la vez. Se despidieron con un abrazo breve pero sentido. No era el abrazo efusivo de antes, cuando Catalina ignoraba las señales de alarma para mantener la paz. Era un abrazo entre 2 adultos que habían atravesado el infierno y habían salido transformados al otro lado. Mientras se alejaba para reunirse con Elena y los niños, Catalina sintió una paz profunda. No era el final feliz de un cuento de hadas, donde todos los problemas desaparecen mágicamente. Era algo más real, más valioso, un nuevo comienzo construido sobre cimientos honestos. La vida no sería perfecta. Habría días difíciles, retrocesos, momentos de duda. Elena siempre llevaría las cicatrices del maltrato. Los niños tendrían que procesar a su manera y a su ritmo lo que habían vivido. Miguel tendría que demostrar cada día durante el resto de su vida que su cambio era genuino. Y Catalina seguiría aprendiendo a equilibrar el amor maternal con el respeto a sí misma, a navegar la compleja geografía emocional de una familia fracturada, pero en proceso de sanación. Pero esta vez avanzarían con los ojos abiertos, sin mentiras, sin manipulación, sin sacrificios desproporcionados, con límites claros, con expectativas realistas, con un respeto mutuo arduamente ganado. Y quizás pensó mientras tomaba la mano de Sofía para cruzar la calle, eso era más valioso que cualquier final feliz de cuento, porque era real, porque lo habían construido juntos a partir de los escombros, porque cada pieza había costado esfuerzo, lágrimas, determinación. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Sofía, siempre perceptiva. En lo afortunada que soy, respondió Catalina apretando suavemente su manita. En lo afortunados que somos todos. Y lo decía de corazón. A sus 67 años había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera fortuna no estaba en el dinero de Lucía, ni en el apartamento lujoso, ni siquiera en el éxito de la fundación. Estaba en haber encontrado finalmente el valor para decir no, cuando era necesario, y sí, cuando era justo. Para amarse a sí misma tanto como amaba a los demás. Para poner límites sin dejar de tender puentes. Y esa quizás era la herencia más valiosa que podía dejar. No millones en un banco, sino el ejemplo vivo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para exigir respeto, para reconstruir tu vida en tus propios términos. Si alguna vez dudáis, les dijo a las mujeres en su último taller en la fundación, recordad esto: el dinero va y viene, las propiedades cambian de manos, los trabajos se pierden y se encuentran. Pero vuestra dignidad, vuestro respeto propio, eso es lo único que nadie puede quitaros si vosotras no lo permitís. Y es lo único que, una vez perdido, ninguna fortuna del mundo puede comprar. Fin.